Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, El hombre en busca de sentido. Esta es la tercera y última parte y espero que te guste. Llegamos ya a la tercera fase de las reacciones psíquicas del prisionero, la psicología tras la liberación. Pero antes de adentrarnos en ella, conviene atender una pregunta que con frecuencia suelen formularle al psicólogo, especialmente si conoce el tema por existencia propia. ¿Cómo era el perfil psicológico de los guardias del campo? ¿Cómo hombres de carne y hueso, iguales a los demás, pudieron tratar a los prisioneros de una manera tan brutal, tan inhumana? En primer lugar, entre los guardias había algunos sádicos en el sentido clínico, más estricto y preciso. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla de guardias realmente implacables. Resulta fácil comprender que fueran elegidos los individuos más brutales y egoístas. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenía el corazón embotado por el hecho de presenciar como testigos directos durante largos años y a un ritmo siempre creciente los métodos brutales del campo. En cuarto lugar, es preciso afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. El mero dato de saber si un hombre fue guardia de campo o prisionero nada nos revela de su intimidad. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados. Debemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo y nada más que dos: la raza de los hombres decentes y la raza de los hombres indecentes. Ambas se entremezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. Tercera fase después de la liberación. Por fin se izó la bandera blanca a la entrada del campo. Con pasos torpes los prisioneros nos agolpamos en la puerta del campo. «¡Somos libres!», nos gritábamos una y otra vez. Un hombre le susurró a otro en tono confidencial: «Dime, ¿estuviste contento hoy?». Y el otro contestó un tanto avergonzado porque desconocía que los demás nos sentíamos de manera parecida. Para ser franco, no. Lo expresaré en toda su crudeza. Habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y lentamente teníamos que volver a aprenderla. En terminología psicológica, lo que le sucedía a los prisioneros se denomina despersonalización. Todo parecía irreal, misterioso, como un sueño. En las personalidades primitivas hizo mayores estragos la brutalidad que dominaba la vida en el campo. Ya libres, consideraban que estaban en su derecho para usar la libertad de una manera arbitraria, sin sujetarse a ninguna norma. Lo único que cambió para ellos es que pasaron de oprimidos a opresores. Viktor Frankl es fundador de lo que se ha dado a llamar la tercera escuela vienesa de psicoterapia, la logoterapia. Conceptos básicos de logoterapia. La logoterapia mira más bien hacia el futuro. Al aplicarla, el paciente se enfrenta con el sentido de su propia vida. La logoterapia se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. La logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite tres significados distintos para referirse a la existencia misma, esto es, al modo de ser específicamente humano. 1. El sentido de la existencia. 2. El afán por encontrarle un sentido concreto a la existencia personal, es decir, la voluntad del sentido. La frustración existencial también puede cursar como una neurosis. Para este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término neurosis noógenas. El origen de las neurosis noógenas proviene de la dimensión noológica, que significa mente. Las neurosis noógenas no surgen por conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales. Entre ellos, la frustración de la voluntad de sentido suele jugar un papel primordial. La logoterapia entiende que su cometido consiste en ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. El hombre no necesita realmente vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta o una misión que le merezca la pena.
El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se explique por el doble impuesto que el hombre pagó para convertirse en un verdadero ser civilizado, humanamente civilizado. Al comienzo de la historia, el hombre perdió algunos de los instintos básicos que rigen la vida del animal y le confieren seguridad. En las últimas épocas del progreso actual, el hombre ha sufrido otra pérdida nuclear: las tradiciones. Las tradiciones cumplían la misión de contrapeso de su conducta y ahora se diluyen en la sociedad moderna a pasos agigantados. Ya no se conservan las tradiciones que le indicaban comportamientos socialmente aceptados. En ocasiones ignora hasta lo que le gustaría hacer. En su lugar desea hacer lo que otras personas hacen, es decir, se conforma o hace lo que otras personas quieren que haga. Consideremos como ejemplo la neurosis dominical, esa especie de depresión que aflige a algunos activistas al cesar el trajín de la actividad semanal y encontrarse el fin de semana a solas con su intimidad, una intimidad quizá vacía de sentido o de dirección. La esencia de la existencia. El imperativo categórico de la logoterapia es: obra así como si vivieras por segunda vez y la primera vez lo hubieras hecho tan equivocado como estás a punto de hacerlo ahora. La logoterapia intenta que el paciente cobre conciencia plena de sus responsabilidades personales. La auténtica meta de la existencia humana no se cifra en la denominada autorrealización. La autorrealización por sí misma no puede situarse como meta. No debe considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo, ni tampoco como mero instrumento o como un medio para conseguir la ansiada autorrealización. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo. El sentido del sufrimiento. Para encontrarle un sentido a la vida es a través del sufrimiento. Cuando uno se enfrenta con un destino ineludible, inapelable e irrevocable, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, etc., entonces la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para soportar ese sufrimiento. El sentido es posible sin el sufrimiento o a pesar del sufrimiento. Para que el sufrimiento confiera un sentido, ha de ser un sufrimiento inevitable, absolutamente necesario. El sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos. El no hacerlo sería síntoma de masoquismo, no de heroísmo. En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el monumento de su existencia. El hombre no está absolutamente condicionado y determinado. Al contrario, es él quien decide si cede ante determinadas circunstancias o si resiste frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. Espero que te haya gustado la tercera y última parte de la lectura de este libro, El hombre en busca de sentido. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.